Muy buenas a todos, JoJo fans. Hoy es un gran día, ya que nos llegan más noticias de la mejor obra de ficción que la humanidad haya creado jamás, Steel Ball Run. Bueno, perdonad si no he podido subir el vídeo antes. Las noticias me pillaron de madrugada y luego me fui a ver la Japan Expo de París. Paréntesis rápido para deciros que estuvo muy bien y había bastantes cosas de JoJo. Me sorprendió, por ejemplo, ver accesorios de la parte 9, ilustraciones o fanarts de la parte 9, o incluso la revista JoJo Magazine traducida al francés. Bueno, no podían faltar las fotos posando con los cosplays de JoJo, y tuve la suerte de poder hacerme una con Bucciarati y Narancia, que siguen vivos en nuestros corazones. Bueno, vamos al evento. Resulta que el Anime Expo que tuvo lugar en Los Ángeles hubo un espacio dedicado a Steel Ball Run, en el que estuvieron los actores de voz en inglés de Jorin, Speedwagon y Abakio. ¿Qué es lo que han anunciado? Pues no ha habido tráiler, aunque mucha gente no se esperaba tener un tráiler tan pronto, pero hemos tenido información muy valiosa. Una de las incógnitas era saber quién iba a ser el equipo de dirección y producción de Steel Ball Run, sobre todo por el mal sabor de boca que dejó la adaptación de Stone Ocean. Más allá de sacar la adaptación de la parte 6 en varios bloques en vez de manera semanal, la adaptación fue, en cuanto a producción y dirección, más que mejorable. Muchos están de acuerdo al decir que la parte 6 es la mejor del universo original en cuanto a historia, aunque yo prefiero Stardust Gold Crusaders, pero que la parte 5 es la mejor adaptación. La música, los efectos de sonido, la animación. No es de extrañar que la parte 5 sea la más popular al haber tenido una adaptación en la que se ha sentido más que nunca el amor por la obra por parte de David Production. Pues resulta que durante el evento se reveló cuál sería el equipo de dirección y no ha decepcionado. Están todos y cada uno de ellos, todos los que trabajaron en la mejor adaptación de una parte de JoJo. Tenemos a personas como Yasuhiro Kimura, director de Golden Wind, Toshiyuki Kato, director de todas las partes, Daisuke Tsumagari, responsable del character design en Golden Wind. La animación, obviamente, entra en las manos de David Production y, para terminar, Yugo Kanno para la banda sonora. No dudaba en que tendríamos otra vez a Yugo Kanno, pero es una excelente noticia. El manga será superior al anime, pero no exagero cuando digo que la música de Yugo Kanno es una de las razones que han convertido a JoJo en un fenómeno mundial. El tema de Giorno sigue siendo una de las razones por las que mucha gente se interesó, se interesa o se interesará por la obra de Araki. Yo fui uno de ellos. En cuanto a la música, hay gente que propone reutilizar músicas de westerns, y no me parecería bien. O sea, no niego que músicas como La Resa dei Conti o L'Estasi del Loro quedarían muy bien, pero me parece un poco fácil y barato utilizar el trabajo de Morricone. Además de que Steel Ball Run no es lo mismo que un spaghetti western, aunque tenga puntos en común. Y os lo dice un gran fan de Morricone desde que tiene 4 años, que ha llorado con su música y que tuvo la suerte de verlo en directo 2 veces. Por ello, estoy convencido de que Yugo Kanno va a crear una banda sonora inolvidable que seguramente se inspire de la obra de Morricone. No puedes crear una banda sonora de una película o serie en el lejano oeste y olvidarte de Morricone, que es además el compositor de las películas que tanto inspiraron a Araki. ¿Os dais cuenta de la adaptación histórica que podemos tener con este equipo? Ya solo viendo los nombres podemos adivinar que van muy en serio con este proyecto. Además, se nos ha enseñado un vídeo en el que vemos a los directores del proyecto en un centro ecuestre montando a caballo, donde explican todo el proceso de animación de la serie y algunas cosas que tienen pensado añadir al anime como escenas de vida cotidiana entre Jairo y Johnny. Viendo la pasión con la que están preparando Steel Ball Run, puedo poner la mano en el fuego al decir que la adaptación promete ser cuanto menos increíble. Y eso no es todo. Tuvimos una ilustración realizada por el señor Tsumagari, que se ocupará del diseño de personajes. Esta ilustración es importante porque nos ayuda a visualizar mejor cómo serán los personajes de Steel Ball Run en cuanto a aspecto físico. A mí, personalmente, me encanta. Para terminar, también se ha anunciado que habrá otro evento el 23 de septiembre donde se revelará nueva información. Aunque no sabemos lo que es, mucha gente cree que será el tráiler de la parte 7 si siguen el mismo modus operandi que con la parte 6. Esto es una tontería,
Pero me parece frustrante que no hayan decidido organizar este evento 2 días después, el 25 de septiembre. ¿Por qué? Bueno, recordemos que la carrera Steel Ball Run empezó un 25 de septiembre. Una tontería, pero había una oportunidad única. Y eso es todo lo que sabemos hasta ahora. La verdad es que sabía que tendríamos noticias, pero la mejor noticia ha sido sin ninguna duda saber que todos los que hicieron que el anime de JoJo se haya convertido en icónico estén trabajando en Steel Ball Run. Parecen ser conscientes de que la parte 7 es sin ninguna duda la parte más mítica y legendaria de todo JoJo. Tanto que incluso gente que no ha leído todo JoJo ha leído Steel Ball Run, al ser considerado uno de los mejores mangas de la historia. No sé vosotros, pero yo estoy muy ilusionado. No os olvidéis seguirme en Twitter donde hablo de muchas cosillas. Y nos veremos muy pronto para más vídeos de JoJo Lands, Morio Radio Station u otros temas. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!